Bueno, primero buenos días para los que entraron recién, que no los vimos. Y esperá que no encendí el cronómetro, ahí está. Bueno, no sé si alcanzaron a ver ahí. Acompáñenme, vamos a Nehemías, al libro de Nehemías. Y vamos a ver ahí un poquito lo que es la vida de Nehemías. ¿Sí? Siempre capítulos del 1 al 3 de Nehemías es como que hace un resumen de todo el libro, ¿sí? Y a partir del capítulo 4 empieza a hablar específicamente de lo que fue ese tiempo de Nehemías. Ahora, vamos a conocer un poquito a Nehemías, con algunas preguntas que van a aparecer ahí. Por ejemplo, ¿dónde estaba Nehemías? Bueno, Nehemías estaba en Babilonia, ¿sí? ¿Qué hacía? ¿Cuál era su función en Babilonia? Era copero del rey. Recuerden que siempre había una persona que probaba la comida y la bebida antes que el rey, ¿sí? Porque siempre había gente, había traidores, había siempre personas que querían ocupar ese cargo y que, bueno, querían traicionar al rey, había que matarlo. Entonces, bueno, Nehemías era el que probaba el vino, ¿sí? Antes que el rey. Si habían envenenado, moría el copero antes que el rey. Ahora, ¿qué le pidió Dios a Nehemías? ¿O qué puso en su corazón? Bueno, Jerusalén estaba destruida justamente cuando los babilonios la habían invadido y se llevaron a un montón de pueblo ahí esclavo a Babilonia, y Dios puso en su corazón reconstruir los muros que estaban destruidos de la ciudad de Jerusalén. Ahora, la pregunta es, ¿lo logró? Bueno, mirad ahí Nehemías capítulo 6, ¿sí? Y en el versículo 15 va a decir, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, ¿sí? En 52 días. ¿Lo logró? Claro que lo logró, sí lo logró. Y cuando vemos ahí en 52 días, es rápido, ¿no? En 52 días nada más construyeron un muro gigantesco de algunos kilómetros, porque toda la ciudad estaba rodeada en algunos kilómetros. 52 días. Bueno, aparentemente es poco, pero en esos 52 días pasaron muchas cosas. Fíjate, quiero comenzar ahí en el capítulo 4, en el versículo 6. Va a decir, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y el pueblo tuvo ánimo, y qué importante que es el ánimo, pensaba yo, ¿no? Necesitamos ánimo para todo, ¿sí? Y ánimo no necesariamente es una emoción, ¿sí? Acá la palabra ánimo significa valor, energía, aunque muchas veces confundimos, decimos tengo ánimo cuando estoy emocionado para hacer algo, ¿sí? Pero a veces tengo ánimo cuando sé que tengo que hacer algo. Y Nehemías sabía que tenía que hacer algo. Dice, y el pueblo, él supo transmitirlo, tuvo ánimo para trabajar. Ahora, esto como introducción es muy fácil de qué vamos a hablar, ¿no es cierto? Seguramente estás pensando que vamos a hablar del ánimo. Bueno, pero no. Vamos a hablar de los enemigos del ánimo. Todas aquellas cosas que pueden tirarnos abajo. Entonces vamos a empezar a leer ahí en Nehemías 4, a partir del versículo 1 va a decir, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas?
y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, los derribará. Ahora, el primer enemigo del ánimo, porque ahí estaba Sanbalat, Tobías, más adelante habla de otro hombre, Gesén, que eran bravos, ¿sí? Y cada vez que queremos empezar algo en la vida, y si queremos empezar algo para Dios, o hacer algo para Dios, siempre van a aparecer detractores, que me van a tirar abajo, que me van a decir, no podés. Justo ahí te vas a meter, vos estás loco, pensá un poquito, vos no sabés lo que haces. Los detractores te van a tirar abajo y van a hablar mal de nosotros. Fíjate que dice, te van a decir, débiles judíos, le decían. Fíjate que también acá le decían, así hizo escarnio. ¿Sabés qué es escarnio? Los avergonzaban adelante de todos. Y fíjate en el versículo 3, ahí va a decir, dice, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiese una zorra, los derribará. ¿No es un poquito exagerado? Un muro de piedra donde pasaban carros, un zorro, una zorra, ¿cuánto puede pesar? 5, 6, 7 kilos. ¿Y si los va a derribar? ¿Sabes? No solamente te van a tirar abajo, sino que generalmente son mentiras. Y el problema no son las mentiras. El problema es cuando empezamos a creer las mentiras. Pero siempre que quiero hacer algo, ya sea en la vida o para Dios, para Dios peor, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes. Siempre va a haber gente que te va a decir, no podés. Y hay detractores que pueden ser externos y otros que pueden ser internos. Los externos, como vemos acá, son personas. Y los internos, nosotros mismos. Porque a veces nos dan tanto acá que nos empezamos a creer las mentiras. Y ahí Proverbio dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Y si pienso mal, esta gente lo que quiere, los detractores, que yo empiece a pensar mal. Porque cuando pienso mal, termino mal. O directamente abandono. Mirá, algunos sinónimos de detractores. Mirá, ahí está. Es un oponente, es alguien crítico, como pasaba acá, es contrario, es opositor, es un enemigo, es un rival. Estos eran enemigos del pueblo de Israel. Y tenemos enemigos del pueblo cristiano. De una o de otra manera, a veces hasta por ignorancia, porque ignorancia en cuanto a que nos ignoran. ¿Sí? Adversario, antagonista, analítico. Y a veces querés ganar esa persona para Cristo y te da la espalda. Te dice, bueno, está bien, hace tu vida, pero a mí déjame acá. También son detractores. Pero son tan peligrosos los externos como los internos. Pero mira, no solamente tenemos detractores, sino tenemos cansancio. Fíjate el versículo 10, va a decir, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Mirá, y acá yo veo otra mentira más. Producto del cansancio. Vimos mentiras producto de los detractores. Mentiras producto del cansancio. Ahora, vamos a pensar un poquito qué es lo que pasaba ahí. Venían edificando el muro. Hay que levantar. Solo se sacaban la ropa para bañarse. Era un trabajo grande. 52 días, pero a full. Y encima aguantando estos tipos, ¿no?
Y dice, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y es cierto. Muchos días de trabajar estaban cansados, pero el cansancio puede producir un problema, que no veamos las cosas como las tenemos que ver. Y empezamos a verlas distorsionadas, tergiversadas. Por el mismo cansancio, ya estamos fastidiosos. Si nos hacen milanesa, decimos, ¿por qué no hiciste churrasco? Si nos hacen el churrasco, le decís, no, si con una ensalada me arreglaba, no ve que me voy a dormir con la panza así, todo pesado. Todo te cae mal. ¿Y cuál es la otra mentira? Vos fíjate, dice, el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ahora, pensá esto. Ya habían empezado a edificar el muro. Cuando empezaron el muro, ¿había más o había menos escombros? Había más. Ahora ya habían edificado, dice, el escombro es mucho. No, mucho era antes. Ya habían llegado hasta la mitad del muro. ¿Cómo no podemos edificar? ¿Ves? El cansancio me hace ver el vaso medio vacío. Y es cierto, los detractores me hacen ver las mentiras. Y el cansancio también me hace ver cosas que no son reales. Mira, ver mal me hacen ver lo negativo y me hacen ver lo que no es. El vaso medio vacío. No puedo pensar bien. Cuando estoy cansado no puedo, no solamente no puedo pensar, a veces no puedo pensar. Nunca le dijiste a tu esposo, a tu esposa o a quien tenés al lado, no, para, hablamos mañana. Porque a esta altura ya no puedo más, no coordino. ¿No te pasó? Claro que te pasa. Son enemigos del ánimo, ¿ves? Si pienso mal, voy a terminar actuando mal. Es matemático. 2 más 2, 4. Pero mirá, vimos ahí los detractores, vimos el ánimo, ¿sí? Pero mirá, el tercer enemigo, el miedo. Fíjate, versículo 12 va a decir, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Ahora, ¿los judíos estaban dentro de la ciudad de Jerusalén y los enemigos afuera? Sí, pero fuera del muro también había gente judía. Y ellos escuchaban lo que estos detractores iban diciendo en cuanto a que se podía construir el muro o no. Y sabes, eso iba tocando, iba haciendo mella en el oído, en la mente y en el corazón de estos judíos de afuera, y venían y se los transmitían a los de adentro. Y obviamente el pueblo, ¿qué hacía? No solamente se desanimaba, sino empezaba a tener miedo, porque esta gente era mala. Eran enemigos y eran malos. Vos fijate que le decían, de todos los lugares de donde volviera, ellos van a caer sobre vosotros. Quizás hasta por táctica y estrategia, ellos hablaban a propósito para que estos judíos escucharan y llevaran estas noticias adentro. Y eso puede pasar en nuestra vida cada vez que queremos hacer algo. Y sobre todo si queremos hacer algo para Dios. Y vos fíjate que le decís, dice, te lo pueden decir una vez, no pasa nada, 2 veces no pasa nada, 3, pero ya la cuarta, la quinta, y acá dice, les decían hasta 10 veces. O le iban a meter miedo, o le iban a meter miedo. Y a veces para hacer la obra de Dios, para caminar en la vida, el miedo es uno de los peores enemigos de nuestro ánimo. Muchas veces sabemos que el miedo es positivo porque nos pone en alerta, ¿no? A muchas cosas.
Voy caminando por la calle y sé que se está haciendo de noche y bueno, voy mirando, y a veces camino por la mitad de la calle, me fijo si hay alguien atrás de un auto, me pone en alerta. Pero la parte negativa es real, pero a veces no procede de algo verdadero. ¿Te acordás de Elías? Derrotó 850 profetas del diablo. Los enfrentó, hasta se burló de ellos, en confianza a Dios, cayó fuego del cielo y se supo quién era el verdadero Dios. Pero después de eso, una mujer lo amenazó, Jezabel lo amenazó, salió y se escondió en una cueva. ¿Cómo enfrentaste 850 enemigos todos juntos y porque una mujer te amenaza, vas y te escondes en una cueva? Puede ser producto del cansancio, de lo que quieras, pero sí no podemos negar que Elías tuvo miedo y se escondió en la cueva. Ahora, muchas veces el miedo nos hace hacer como el avestruz, ¿no? Nos hace esconder la cabeza abajo de la tierra. O como, viste la tortuga que cuando tiene miedo, ¿qué hace? ¡Tic! Se mete para adentro y se protege en su cuevita. Y a veces, muchas veces el miedo nos hace ocultar y no nos hace salir y no nos hace pelear. Y nos hace meter en la cueva de nuestra casa física, pero muchas veces en la cueva de nuestro corazón. ¿Sabés? Elías tuvo que pasar por esa cueva y decir, Elías, ¿qué haces ahí? Y Elías solamente pudo, lo que sacó a Elías de la cueva fue la palabra de Dios. Fue la voz de Dios. ¿Sabés? Cuando el miedo llega a nuestras vidas, lo único que puede revertir el miedo y volvernos el ánimo es la palabra de Dios. Y a veces pienso, ¿en qué cuevas estoy metido? ¿Qué cuevas no me dejan oír la voz de Dios? Porque no solamente estoy metido en una cueva, sino que le cerré la puerta. Y no puedo escuchar la voz de Dios, que es la única que puede, no solamente sacarme, darme el ánimo y volver a mis tareas, ¿sí? Sino que es la única que puede sacarme de esa cueva donde estoy metido. Mirá, el ánimo pone lazo. Eso dice Proverbios 29-25. El temor pone lazo al hombre. Y cuando yo estoy con miedo, el miedo me paraliza, el miedo me descalifica y el miedo me mata. Me deja fuera, no solamente de la obra de Dios, sino de cualquier cosa que yo pueda emprender en mi vida. Y te lo puedo decir con conocimiento de causa, ¿sí? Porque muchas veces fui muy miedoso. Y a veces hasta me paraliza a tal punto el miedo que me cuesta arrancar. Pero quizás a vos no te cuesta arrancar, pero en la mitad del camino viene la tormenta, como los discípulos, y Señor, que perecemos. Tenían miedo. Ellos tenían miedo y encima no tenían ni cueva para donde meterse, ¿no? Pero mira, después te desafío a que vos leas ahí 1 Samuel capítulo 13, hasta el versículo 13, si veas un poquito cómo Saúl, ¿sí? Perdió muchos privilegios y fue paralizado por el miedo. Dice que estaba temblando el pueblo. Si temblaba el pueblo, porque temblaba su líder. Y terminó descalificado y terminó fuera de la obra de Dios. El miedo. Y por último, el olvido. Mirá, versículo 14,
Dice, después miré, dice Nehemías, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, dice, no temáis delante de ellos. ¿Y qué dice la palabra siguiente? Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Dice, acordaos del Señor. No te olvides que el Señor nos trajo hasta aquí. Dice, y peleá porque el Señor nos va a fortalecer. Y encima les puso ánimo. Tenés por quién pelear. Tenés por quién reconstruir el muro. Dice, tenés tus hijas, tus hijos, tus hermanos. ¿Sabés? A veces los muros de nuestro corazón, de nuestra vida, están destruidos, porque la vida misma va destruyendo y va tirando cosas, y el corazón se empieza a resquebrajar. Y a veces si no lo podemos levantar, es porque nos olvidamos de este Señor grande y temible, que es el Señor de los muros. Que si no lo hago Señor de mi vida, Señor de mi corazón, no voy a poder levantar esos muros. Porque no me voy a poder acordar del Señor. Puede haber detractores, puede haber cansancio, puede haber miedo y todas esas cosas van a querer derribar, desanimarme los muros del corazón. Pero ¿cómo lo reconstruyo? Acordaos. No te olvides de todo lo que hizo el Señor en tu vida hasta acá. Y si el Señor estuvo hasta acá, ¿por qué no va a estar hasta el fin de nuestros días? Acordaos del Señor. A veces le digo a Noemí, siempre me tengo que acordar de las cosas que Dios hizo en mi vida para seguir adelante. Mirá, a veces el olvido de la palabra de Dios, nos olvidamos, dejamos de pasar tiempo, de recordar versículos, y dejamos la palabra de Dios así atada, y si la palabra de Dios está encadenada, nosotros quedamos encadenados y sumergidos en el olvido de la bondad de Dios. Fíjate ahí Nehemías 2:18, dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y después te invito a que leas ahí los primeros 3 capítulos de Nehemías, como varias veces dice la mano de nuestro Dios, la buena mano de Dios. Y nos olvidamos que la buena mano de Dios estuvo con nosotros hasta ahora. Nos olvidamos de las promesas de Dios. ¿Sabés? Dios nunca deja las cosas a media. Lo que promete, Dios lo cumple. Ahí en Josué capítulo 3, versículo 7, antes de cruzar el Jordán, dice, desde este día te empezaré a engrandecer delante del pueblo. Recordate que estaba sucediendo a Moisés, y Moisés tenía una influencia tremenda sobre el pueblo. Y el pueblo dijo, bueno, si Dios está con vos, te vamos a seguir. Si no, era un desafío terrible reemplazar a Moisés. Era como reemplazar a Messi, ¿no? Y se ríen, pero sí, ¿quién reemplaza a Messi? Pero Dios dijo, de este día te voy a empezar a engrandecer. Antes del Jordán, cruzaron el Jordán, levantaron las piedras, y Dios le dijo, desde hoy ya estás engrandecido delante del pueblo. ¿Ves? ¿Y sabes por qué fue honrado Josué? Porque honró a Dios por la fe. Y la misma palabra de Dios dice que Dios honra a los que le honran. Mirá, voy a ir rápido porque se va acabando el tiempo. El olvido, no te olvides. El Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. El Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y Dios tiene los ojos, desde que nos salvó, tiene los ojos sobre nosotros.
Y a veces nosotros nos olvidamos de eso y nos desanimamos. Este Salmo 32:8 fue uno de los versículos que dio ánimo a mi vida cuando yo había tomado una decisión y un poquito cuando tuve que ir a Medio Oriente. Dios confirmó con ese versículo. Con varios versículos más, pero ese fue uno. ¿Sí? Ahí en Isaías 26:3, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti persevera, porque en ti ha confiado. 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y la palabra pensamiento son planes, significa planes. Yo sé los planes que tengo y Dios tiene planes con nosotros. Y nos derrumbamos, se cae el ánimo porque nos olvidamos. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice Jeremías. Y la oración es nuestra gran debilidad, porque no confiamos, nos olvidamos que el que comenzó en vosotros la buena obra, como dice Filipenses, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Me quedan pocos minutos. Los detractores, enemigos del ánimo, el cansancio, el miedo y el olvido. 4 enemigos del ánimo. Que Nehemías quiso y supo enfrentar y superar. Y transmitió a su pueblo. Cuando estés desanimado, acordate de esto, para transmitir a tu familia, en el trabajo, en el ministerio, donde seas, para animar a quien tengo al lado. Y te digo, como decía mi pastor, dice, y Omar no tenía mucho ánimo que digamos cuando llegó a la iglesia, ¿no? Todos pasamos por este proceso. Pero no nos quedemos sin la solución. ¿Cómo enfrentar a estos enemigos que van a estar por el resto de nuestra vida? En primer lugar, tengo que empezar a actuar. Nehemías agarró el caballito la primera noche que llegó y se fue a dar una vuelta para reconocer el terreno. Y había lugares que vio y dijo, uy, ¿cómo está esto? No podía pasar con el caballo. Pero él fue a reconocer el lugar. Y lo primero que tengo que hacer es ver qué es lo que me produce ese desánimo. Descarto la parte física, que puede ser la parte médica. Seguramente, si es eso, lo descarto por otro lado. Y después ataco lo espiritual. Y te lo digo con conocimiento de causa también. Que después, si querés, te lo cuento en la próxima reunión. Pero mira, lo que tengo que hacer es empezar a actuar, porque el ánimo, tengo que saber que el ánimo no proviene de una emoción. El ánimo es una decisión. Dice valor, dice energía. El ánimo es una decisión. Termino con esto. No sé si conocen el dicho, qué sé yo siempre lo digo, Noemí lo sufre. El ánimo viene con el ánimo. El hambre viene comiendo. ¿Lo escuchaste alguna vez? No, el hambre viene comiendo. Llegás, te sentás a la mesa a la noche cansado y te van a servir la comida. No, no voy a comer. No. Estoy cansado. No, mira, me tomo un té y me voy a dormir. Y bueno, le sirven la comida a los demás y vos estás ahí, viste, con la cabeza agacha y de repente agarrás un pedacito de pan. Sí. Viste, agarrás un pedacito de pan y te comés un pedacito de pan. Y después pinchás un poquito de ensalada y después terminás comiéndote 2 platos. No tenías hambre y empezaste a comer y te agarró el hambre. El hambre viene comiendo. ¿Viene qué? Bueno, comiendo. El ánimo es como el hambre. ¿Sabes? El ánimo viene actuando. El ánimo viene moviéndose. Si no me empiezo a mover, el ánimo decae.
Muchas veces tengo que hacer arreglos en casa, como en esta cuarentena me tocó hacer mucho, y Noemita con un escarbadiente atrás pinchándome para arrancar. Me cuesta arrancar. Sí, en vez de una espada uso un alfiler, un escarbadiente, para no lastimarme tanto, ¿viste? Pero ahora una vez que arranco, me animé y me tengo que parar. Venía a comer, no, pará que termino acá, pero vení y bajo media hora después. ¿Ves? El ánimo es una decisión.